Esto es A Pensar de Todo. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno en historia de la Argentina a través de su literatura. El primer tema que vamos a abordar, el primer autor que vamos a abordar, dijimos, porque no vamos a hacer una historia lineal, es Jorge Luis Borges. Fue por él y para entrar en el clima argentino que escuchamos la música que vinimos escuchando hasta ahora. Es es interesante ir a internet y en la enciclopedia biográfica en línea, en un sector que se llama Biografías y Vidas, hay una pretendida biografía de Jorge Luis Borges. Todo escritor argentino tiene que ser un erudito en Borges, es inevitable. Yo hice la carrera de filosofía en los años 60, pero también hice la de letras, aunque no me recibí en letras. Apenas sí tenía ganas de recibirme en filosofía, porque a finales de los años 60 me agarró el vértigo huracanado de la militancia y si bien ya era profesor en la facultad, decidí que era muy aburrido tener que hacerlas. Tenía que hacerlas pedagógicas, que eran 3 materias, didáctica y yo qué sé qué más, o preparar una tesis. Y bueno, yo estaba ardiendo por seguir escribiendo y militando, y bueno, entonces demoré mi tesis, pero cuando empecé a escribir, ya en la carrera de letras, en todas las materias que hice de la carrera de letras, era Borges lo que se estudiaba. Todos los ejemplos de gramática estructural eran de Borges. Incluso no se fijaban mucho en que había algunas frases del maestro que eran espeluznantes, por decirlo suavemente, ¿no? Como por ejemplo, nadie lo vio llegar en la unánime noche. ¿Qué es eso? Pero las profesoras de literatura se deslumbraban por ese adjetivo, unánime. Nadie lo vio llegar en la unánime noche. Bueno, en esa noche nadie lo vio llegar. Nadie lo vio llegar en la noche. ¿Por qué no sacó unánime? Pero ese era el estilo de Borges. Al menos podría haberlo puesto después, ese adjetivo. Nadie lo vio llegar en la noche unánime. Fíjense cuánto mejor queda, ¿no? Que nadie lo vio llegar en la unánime noche. Bueno, nosotros de todos modos éramos muy jóvenes y analizamos estas oraciones extraídas de la literatura de nuestro escritor mayor, Jorge Luis Borges, a quien en los 60 nadie quería. A nadie le caía bien Borges, porque bueno, eran los años de la Revolución, y Borges era un señor conservador, y muchos le decían escritor anglo-argentino. No era su momento, su momento no eran los años 60, pero de todos modos vivía rodeado de señoras que lo idolatraban, de alumnas que lo seguían. Y en medio del surgimiento de la Revolución Cubana, en medio de la lucha de liberación en Argelia, Borges dictaba literatura inglesa en la calle Viamonte 430, donde empezó todo. Viamonte 430. Era muy hermosa la calle Viamonte 430, es mítica, tenía algunas librerías como Verbum, Galatea, y algunos bares como el Coto, bares famosos, el Jockey Club, el Florida. Bueno, hace tiempo de eso. De ahí surgieron muchas cosas. Y ahí estaba Borges. Y uno entraba en Viamonte 430 y una vez venía Borges con una señora. Y yo entro y paso al lado de él
y escucho que la señora le dice, le venía diciendo algo de participar en un concurso, y escucho que Borges le dice, pero ese concurso lo organizan los comunistas. Bueno, me dio una bronca terrible, pero esta es una señora gorda, dije, por favor, ¿qué tanto esto lo organizan los comunistas? Me cayó pésimo. Pero los años pasaron y la vida de Borges siguió. Borges había sufrido mucho con el peronismo. El peronismo es un movimiento que en rigor empieza el 4 de junio de 1943 y el coronel Perón, que formaba parte del GOU, Grupo Oficiales Unidos, o Gobierno, Orden, Unidad. El GOU era un grupo de militares industrialistas. El que no era industrialista era el coronel Perón, que decide desatar una revolución a través de la industria liviana. En ese momento, los migrantes del interior llegan a la capital. Son los migrantes del interior. Nadie descubrió en ellos al sujeto político de ese momento. Este coronel Perón, muy hábil, lo descubrió. Y dijo, con esos migrantes, yo voy a hacer mi base de poder. A esos migrantes todos los despreciaban. Borges y Victorio Campo, por supuesto, le decían la chusma, o los negros, y bueno, la chusma iletrada, digamos. Los comunistas también le decían obreros sin experiencia sindical. Los radicales también, era el Unión Zoológico, lo dijo más tarde un radical. O sea que nadie le daba cobertura política a este fenómeno social que estaba ocurriendo. La capital se estaba llenando de migrantes internos. Bien, empezaba una lucha poderosa entre lo que ya Sarmiento, con genio, había denominado civilización y barbarie. La barbarie inundaba la ciudad de Buenos Aires. O lo que Alberdi también en Póstumos 5 llama la democracia civilizada y la democracia bárbara. La democracia bárbara inundaba la ciudad y el coronel Perón decidió cooptarla, hacer de ella su base de poder. Entre tanto, Borges trabajaba en una biblioteca José Mármol y bueno, y ahí se ganaba unos pesos y escribía. Entonces, lo primero en que vamos a detenernos de la literatura de Borges es un poema que escribe poco antes del golpe del 4 de junio de 1943. Es un formidable poema que es el poema conjetural. El poema conjetural está escrito, ya les digo la fecha, en 1943, por supuesto. Pero, ¿qué pasaba con Borges? ¿Borges adivinaba la llegada del peronismo? No, imposible. En el poema conjetural, Borges no podía ni atisbar la llegada del peronismo, porque en junio de 1943, los que dan el golpe del 4 de junio de 1943, son los militares del GOU, que son muchos, y en todo caso el coronel Perón estaba escondido en alguno de esos pliegues. Y bueno, Borges escribe este poema, creo que 2 meses antes del 4 de junio de 1943. Voy a leerles este poema marcando no solo el estilo de Borges, sino el pensamiento de Borges. Este es uno de los más hermosos poemas que se han escrito para buscar
la unidad argentina y también sudamericana. Digamos que esta palabra frívola que se lanzó así, una palabra electoral que se lanzó hará 4 o 5 meses, la grieta, aquí Borges la cierra por completo. La grieta existió siempre, la división, el antagonismo, los campos políticos diferenciados, el conflicto. Marx diría la lucha de clases, burgueses y proletarios. ¿Qué más grieta que esa quieren? De todos modos, esa grieta que se señaló en aquel momento hacía más referencia al odio que había que a una grieta, digamos, de otro tipo. Era una grieta emocional, una grieta en la cual no se podía contener el odio. Borges aquí contiene su desdén por las masas y escribe un poema fundamental para la cultura argentina. El poema conjetural, entonces, de 1943, empieza aclarando: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. 2 puntos. Y aquí Borges nos entrega lo que piensa Narciso Laprida. Sí, el que declaró la independencia, y ya lo va a decir Borges. Este poema se publicó, y en esto reconozco que me equivoqué, aquí está escrito por mí mismo, se publicó en La Nación el 4 de julio de 1943. O sea, 4 de julio, es extraordinario, junio, julio. Solo un mes después del golpe de los militares del 43, ¿no? Pero Borges ahí no podía tener intuición alguna del peronismo, porque el peronismo no había empezado. Perón era, como dije, un oscuro coronel entre los muchos militares destacados de el GO. Entonces, el poema dice así: zumban las balas en la tarde última, hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Como aquel capitán del purgatorio que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo, que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas. Pero me endiosa el pecho inexplicable, un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de Laprida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno. El círculo se va a cerrar,
yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. No hay palabras para este poema. Este es un poema extraordinario. Y como es tan extraordinario, le vamos a dedicar una larga reflexión, lo más larga que podamos, pero en el próximo bloque. A pensar de todo, con José Pablo Feynman. Esto es A Pensar de Todo, es nuestro primer programa en Radio Nacional y bueno, estamos muy satisfechos, nos sentimos cómodos, nos sentimos libres, nos sentimos haciendo la cultura que amamos y cediéndola a nuestros prójimos, a quienes también amamos. Así que estamos estudiando a Jorge Luis Borges, leímos el poema Conjetural y ahora lo vamos a analizar. Bueno, el estilo del poema Conjetural está como una especie de monólogo interior de Francisco Laprida. Borges lo anuncia. El poema empieza: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. O sea que este es el pensamiento de Laprida. El poema es el pensamiento, la interioridad de Laprida, ¿no? O sea, un monólogo interior. Está lleno de frases famosas este poema y, por ejemplo, hay viento y hay cenizas en el viento. Creo que hay una novela de Dámaso Martínez, notable escritor cordobés, que se llama Cenizas en el viento. Ahora bien, cuando Borges dice la victoria es de los otros, está señalando que hay otros, que la guerra es entre unos y otros. Los unos ya sabemos quiénes son: los de Laprida, los cultos, los de los cánones. Entonces, ¿pero quiénes son los otros? Los otros son los bárbaros. La victoria es de los otros y Borges aclara, vencen los bárbaros, los gauchos vencen. O sea, para Laprida, los otros, la barbarie y los gauchos eran lo mismo. Este país no se podía hacer con los gauchos para la élite culta de Buenos Aires. No se podía hacer con los gauchos porque los gauchos eran la barbarie. La barbarie es esencialmente lo otro, lo ajeno a la civilización, lo ajeno a la razón, lo ajeno también a la historia, al sentido de la historia. En algún momento vamos a hablar de Hegel y América Latina y vamos a ver cómo Hegel habla de los pueblos sin historia. Bueno, para Buenos Aires los gauchos no forman parte de la historia, no se los puede incorporar a la historia, porque para eso son bárbaros, lo otro de la historia. Así es esta primera caracterización que Laprida hace de los bárbaros, de los gauchos. Entonces, casi se indigna y dice, yo que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de Laprida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias. Crueles provincias es otra frase que ha sido utilizada por un gran escritor jujeño, Héctor Tizón, que escribió un libro con la frase las crueles provincias. Derrotado, dice Narciso de Laprida, sin esperanza, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos. Hermoso esto, esto vamos a tener que aclarar, porque después vamos a leer el cuento El Sur, otra obra maestra de Borges. ¿Por qué huyo hacia el sur? Porque el sur era para Borges el territorio de la barbarie.
después va a ser el territorio de los malevos, de los gauchos resentidos, que se van a acumular en el sur. Pero el sur son los arrabales últimos. No solo son los arrabales últimos. Los últimos, digamos, núcleos de la barbarie. Hacia ahí huye el culto narciso de la Prida. Entonces, más adelante dice, yo que anhelé ser ¿otro de qué? Otro de la barbarie, a este culto, pero que el siglo, porque es el patria, por lo que en Semana Santa, escucharnos en nuestro ensayo radial. Esto es A Pensar de Todo, José Pablo Feynman en Radio Nacional. Estamos en nuestro ensayo radial, Historia de la Argentina a través de su literatura, y empezamos con Jorge Luis Borges. Les dije que me divertía mucho cuando leí la biografía de Borges en Internet, en estas cosas que ofrece Internet. Se las voy a leer. Borges, escritor argentino considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de variados géneros que a menudo fusionó deliberadamente, Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Bueno, esto es una joya. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Bueno, esto está aquí. Los chicos de los colegios van a buscar esto porque trabajan con la Wikipedia, ya no leen un libro y se encuentran con una interpretación estúpida, digamos, directamente estúpida de Borges. Muchos, especialmente provenientes, digamos, del campo nacional popular y del campo de la izquierda también, le reprochan a Borges no tener corazón. Lo que dice aquí, a ver, acá lo dice perfecto. Aunque, fíjense que está el aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Por favor. Recuerdo que una vez estaba Ricardo Piglia dando una conferencia en el ISI y lo interrumpe alguien y le dice, Borges no tenía calle. Y Ricardo le contesta, bueno, no sé, Borges escribió muchas veces la palabra calle. El otro no sabía qué decir a eso. Pero es cierto que hay una tonta antinomia entre Borges y, por ejemplo, Discépolo. Los que son muy peronistas, nacional populares, izquierdistas, nacionales, eligen a Discépolo en lugar de Borges. Yo elijo a los dos, honestamente. ¿Para qué? ¿Por qué no elegir a los dos? Pero la oposición sería, Discépolo es un hombre popular, carnal, conoce la calle, conoce el alma humana. Borges no. Borges se ha pasado la vida entre libros y aunque escribe sobre la condición humana, no sabe nada de la condición humana, por eso del hombre de carne y hueso. No tiene calle. Bueno, habría que ver qué significa tener calle. Yo conozco a un montón que tienen calle, digamos, pero son unos salames increíbles, ¿no? Tener calle no asegura nada. Y Borges había padecido la condición humana. Borges sufrió mucho
en su vida. Sufrió muchísimo. Ante todo, se enamoraba de mujeres a las que no se atrevía a conquistar. Luego la ceguera lo fue ganando. Imaginen qué es la ceguera para un escritor, la ceguera para un gran lector, como fue Borges. Lo que le reprocha este texto, que para mayor gravedad figura en Internet como biografía de Jorge Luis Borges, que en su obra está casi ausente la condición humana de carne y hueso. ¿Qué es la condición humana de carne y hueso? ¿Hay acaso un mundo literario por un lado y un mundo real de carne y hueso por otro lado? Parecería que para este autor sí, Borges estaría en el mundo literario e ignoraría por completo el mundo de carne y hueso. Bueno, yo creo que es posible que Borges nunca haya ido a la cancha de River, por ejemplo. Yo creo que Borges habría sido hincha de River, nunca de Boca, ¿no? De River. que da fino, da fino. Y creo que Borges, de carne y hueso, el Borges de carne y hueso, Borges fue un hombre, existió, Borges fue un hombre muy pasional en lo político también, ya lo vamos a ver. Fue un escritor comprometido, Jorge Luis Borges, ¿eh? Ojo, ojo. No cultivó la estética de hoy de los escritores, que en general no se meten en nada. Borges se metió en todo y se metió mal también. Eso lo llegó a perder el premio Nobel, como vamos a ver más adelante. Pero que Borges no tuviera conocimiento del mundo de carne y hueso es un gran error. Ante todo, esa separación no existe. Los escritores, los lectores, los cultos forman parte del mundo de carne y hueso. También a ellos les pasan cosas. Por ejemplo, Borges estaba enamorado de Estela Canto. Les voy a contar un chiste memorable. Estela Canto era una escritora de la oligarquía y era una mujer muy bella, muy bella. Borges no tenía mal gusto, de ninguna manera. Pero no sabía cómo abordarla a Estela Canto. Entonces, el chiste dice que Borges se acerca a Estela Canto y le dice: me gustaría casarme con usted, Estela. Así, como esas cosas que los tímidos largan de golpe, ¿no? Me gustaría casarme con usted, Estela. Y Estela, que era medio bestia, le dice: Borges, usted y yo, antes de casarnos, tenemos que ir a una buena amueblada. Borges no entiende nada. No entiende nada. Y lo va a ver a Adolfito Bioy Casares, que estaba en esa reunión. ¿Qué te pasa?, le dice Bioy Casares. ¿Qué te pasa? Que mira la cara que tenés. Estoy muy preocupado, Adolfito. ¿Por qué? Porque Estela es muy apresurada. Antes de casarnos ya quiere comprar los muebles. Es un gran chiste. La palabra es muy antigua. Amueblada se le decía en los años de Borges a, digamos, los hoteles alojamientos, a un lugar... Sí, un lugar donde se iba cuando una pareja era una pareja, sobre todo en los tiempos de Borges, y lo que le dice Estela Canto es: antes tenemos que saber cómo nos llevamos en la cama, Borges, antes de casarnos. Pero está la ingenuidad de Borges, que cree que ella ya quiere comprar los muebles antes de casarse. Y se lo va a consultar a Bioy Casares, que era un lince con las minas. Se las bajaba todas, porque era un hombre bellísimo, bellísimo Bioy Casares. Bueno, Bioy se habrá reído mucho y le habrá aclarado lo que quiso decir Estela Canto. Pero esto es un buen chiste, pero también revela el sufrimiento de Borges, porque alguno dirá: bueno, ahí está, ¿ve? No tenía calle. Bueno, pero tener calle también es ir a la Biblioteca Nacional en la calle México.
Borges sabía dónde quedaba la Biblioteca Nacional. No sabía qué era una amueblada, pero sabía que eran muchas cosas, muchísimas cosas. Dónde estaban, cómo había que ir, qué le gustaba. Y le gustaban mucho las mujeres. Y la aproximación a ellas le resultaba muy dificultosa. En este sentido, cuando encontró a María Kodama, muy jovencita, María Kodama era una chica hermosa, porque yo la vi en los años de Viamonte 430, cuando Borges daba literatura inglesa, y era como una bellísima vietnamita, con ese pelo negro largo, y lo llevaba a Borges de la mano. Bueno, esa mujer que luego se apropió excesivamente de su obra, sin embargo, lo debe haber ayudado mucho. Bueno, pero el tema común, ya que a mí me tiene harto, ya de que Borges era un escritor sin calle, sin conocimiento de lo popular, y Discépolo sí, y por eso son opuestos. No, eso es una vulgaridad extrema. El conocimiento que tiene Borges de la vida es un conocimiento real de la condición humana y profundo, como lo demuestra aquí este poema conjetural. El poema conjetural tiene como correlato necesario un cuento de Borges, uno de los, para mí, uno de los más grandes sin duda alguna, y lo vamos a leer. Pero antes, vamos a escuchar algo genial de música. A Borges le gustaba mucho el tango. Le gustaba enormemente el tango. Tenía una teoría que le dificultaba el paso al tango moderno. Él decía que con la comparsita, en tanto tango canción, moría el tango. Que el tango tenía que ser la milonga arrabalera. Y que a partir de ahí el tango se vuelve sensiblero, llorón, etcétera, etcétera. Sin embargo, trabajó con Piazzolla largamente. Y luego vamos a ver algunos de los tangos y milongas que hicieron juntos. Piazzolla y Borges nacieron para juntarse. Pero el tango es universal.